entre nosotros. ¿Tienen alguna opinión, algo que quieran comentar, algo que quieran decir? Por favor, con toda libertad, levanta la mano, ahí abre su micro y se expresa con libertad. A ver, alguien que quiera decir algo. Mana Lorena, quizás tú puedas guiar a los hermanos y dirigirlos. Bueno, pastor, la pregunta del millón que todos se hacen es muy interesante, profundo, todo lo que nos ha explicado. Ya a algunos ya nos da ganas de lanzar nuestra candidatura en las próximas elecciones. Qué bueno, qué bueno. Cumplimos, ¿no? ¿No, hermanos? Cumplimos con los rasgos ahí de los líderes, ¿no? Nosotros deberíamos estar ahí, con el pastor Otoniel a la cabeza. Pero bueno, la pregunta del millón, pues, ¿por quién? Algunos se están preguntando y muchos tenían esa expectativa, ¿no? Pastor Otoniel seguro nos va a sugerir a fulano, sultano, mengano, ¿no? Y como dijimos al principio, no sería correcto hacerlo directamente, ¿no? Nosotros, más bien, el pastor ha procurado en todos sus minutos abrirnos un panorama y darnos herramientas para procesar información, ¿no? Eso hace un maestro, ¿no? Eso hace un maestro. El maestro enseña al alumno las reglas de la matemática y el alumno, pues entonces empieza a sumar, restar y multiplicar. Eso nosotros tenemos como tarea. Así que, hermanos, si alguien quiere hacer algún comentario, por favor, con toda libertad, este es el mejor momento para que también nos vayamos retroalimentando entre todos. Si alguien quiere contar por quién va a votar, pueden hacerlo. Están en un lugar seguro, tranquilos. Acá nadie los va, por si acaso, por si acaso, son libres de contarnos. Yo no les voy a contar, por si acaso. Ya, este, sí, estamos un poco tímidos todos a veces con la cámara, ¿no? Ahí estamos. Ahí está Daniel. Daniel quiere contarnos. Cuéntanos, Daniel. Ante todo, muy buenas noches con todos. Gracias, pastor, por la enseñanza. Yo, como dice la hermana Lorena, yo no sé por qué usted no está ahorita postulando, pero definitivamente con el expertise que usted tiene, este año debió estar ahí usted encabezando las encuestas y todo lo demás. Pero, pastor, yo creo que definitivamente con las características que usted ha expuesto, Ay, eh, definitivamente no creo que haya persona cristiana que de verdad ame a Dios que vote por algún partido que tenga rastros comunistas y socialistas. Eso sí, yo lo tengo bien clarito. Correcto, Gracias. correcto. Tenemos que tener cuidado de pensar bien en no inclinar nuestro voto a personas que tienen un discurso progresista, que tienen un discurso que atente contra lo que es la Constitución, que tengan un discurso que promuevan un sistema antivalores. Y de esos hay varios en el sistema promoviéndose, o sea, y son reconocibles. Así que yo creo que no va a haber entre nosotros alguien que se incline hacia ese lado. Pero también hay candidatos que no son de ese sistema, sin embargo, están también diseminados en varios partidos. La ventaja que tenemos es que existe el voto cruzado y hay que saber poder votar con ese voto cruzado, porque mm, podemos votar por candidatos de diferentes partidos, ¿no? Eh, que conocemos, que sabemos quiénes son, ¿no? Hermanos
en Cristo que sí conocemos de su trayectoria, de su sentido de justicia, su capacidad de servicio, etcétera. Sí, hay algunos de ellos que los conocemos, hay otros que no, yo no conozco, hay varios cristianos en algunos iglesias que yo la verdad no conozco, pero hay otros que sí conocemos. Debemos poder elegir responsablemente. Saben que el invento del voto secreto fue un invento de trasfondo protestante, con el deseo de proteger la privacidad de la elección. Eso tiene un trasfondo protestante. La democracia no fue un invento humanista o secularista. En realidad, las personas que tuvieron detrás de estas acciones primarias fueron cristianos, piadosos, temerosos de Dios. Entonces hay un sistema, aunque no perfecto, porque los sistemas humanos, ninguno es perfecto. No, no, Sin claro. embargo, hay algunos que son mejores que otros. Y el sistema democrático funciona, aunque no de manera perfecta, pero funciona. Y entonces tenemos que poder usar de este sistema para impulsar el bien común, el bien común. Yo he escuchado a algunos candidatos cristianos que no están bien informados, ¿no? Y están también con un discurso monotemático. Entonces, hemos exhortado a ellos a que amplíen su visión para que puedan mirar en sentido de país, ¿no? Y hay algunos hermanos que están pensando simplemente en la iglesia, pero la iglesia es un ente superior que va por encima de los acontecimientos temporales, porque la iglesia, Dios está cumpliendo sus propósitos y el mundo también está gobernado por Dios. Entonces, no debemos temer, no debemos tener ningún tipo de miedo. Debemos no movernos por el temor, sino por la fe, la confianza de que Dios está detrás de la historia. Y esa debe ser nuestra actitud, ¿no? Hay discursos que infunden miedo, temor, que hay, hermano, que mira, que lo que va a pasar, que no, eso no nos debe mover a nosotros, sino la confianza de saber que Dios está detrás de la historia y va a cumplir sus propósitos. Pero seamos responsables. A lo que nos toca a nosotros, tenemos que ser responsables. No sé si alguien quiere comentar algo. Hermana Roxana, adelante. Pastor, buenas noches, hermano, buenas noches. Bueno, he percibido en más profundidad la responsabilidad del voto, el tema de que gobernar es administrar, y definitivamente también un poco más de reforzar la idea de que no solamente debemos de votar por nosotros, como muchas veces lo he manifestado con algunas personas, sino eh, votar por el Perú, votar por el pueblo. Considero yo una opinión personal, no sé si es muy atrevida o incorrecta, pero hace unas semanas atrás pensaba que en verdad eh, la mayoría de los peruanos decimos de que el Congreso es de lo peor, que son súper corruptos, pero en verdad pienso yo, por lo poco que escucho y veo, de que los más corruptos somos el pueblo, porque vamos a mítines, porque nos van a pagar, quizás damos un voto porque me van a dar el arroz y el azúcar, o porque alguna ley o algo que ofrezca me va a beneficiar a mí, ¿no? Entonces, puedo estar probablemente pueda estar equivocada, pero yo últimamente yo estoy viendo eso, ¿no? O sea, eh, por otro lado, sí es bien complejo eh, para tomarse el tiempo de poder ver los planes que manifiestan los diferentes candidatos. En verdad, este, eh,
bueno, desde la cosmovisión bíblica y humana entiendo todo lo que he explicado, todavía se me hace complejo, no tengo todavía definido candidatos, porque verdad hay que sentarse a leer y como usted explicó, eh, para poder tener discernimiento necesitamos hacer eso. Y creo también que tanto como creyentes y como adultos tenemos una gran responsabilidad con el Perú, porque la mayoría son jóvenes y se está viendo mucha incredulidad, eh, poco temor de Dios, inclusive de hijos en familias creyentes, católicas o evangélicas. Lo viví ayer. Entonces también creo que en ese aspecto tenemos una gran responsabilidad. Otra cosa que quería comentar, no sé si usted lo sabe o de repente la información que recibí, también venía pensando con respecto a esto del voto preferencial. Eh, He escuchado a un experto de que dice que, por ejemplo, si en una agrupación X, que no es para presidente, yo hago un voto preferencial, de todas maneras eso le suma puntaje a la agrupación política. No sé bien exacto el argumento, pero sí lo escuché, ¿no? De una persona que conoce de los temas constitucionales y de voto. No sé si eso usted sabe algo de eso. En lo que en esta ocasión va a primar no es el arrastre del partido, aunque los que están liderando las encuestas son favorecidos, pero es porque están liderando las encuestas, o el que lidere las encuestas es el que está favorecido, pero eso de ninguna manera significa que sea por arrastre, ¿no? Sino que eh, es el voto de del Senado y de los diputados. Eso es lo que va a determinar pasar la valla, ¿no? Eso es lo que va a determinar pasar la valla. Y entonces, una vez que pasa la valla, los candidatos que tengan mayor voto son los que van a ser los que representen a ese partido que ha pasado la valla. No, digamos que si una persona, ahí es donde funciona el voto preferencial, de que si una persona puede estar con el número 35, ¿no? 25, pero tiene más votación que el del 24, el 18, el 2, él entra, ¿no? Él entra. Entonces, Claro, tengo entendido que eso lo leí también. Lo hicieron hace tiempo, ¿por qué? Porque anteriormente, para poder estar en un margen cercano y poder ingresar, la gente pues tenía que aportar dinero, ¿no? Para estar en el puesto 1, 2, 3, 4 y 5, etcétera. Entonces, para evitar esa corrupción, fue que sacaron esa nueva norma del voto preferencial, ¿no? Y bueno, también yo tengo mis dudas con respecto, tengo mis dudas con respecto a las encuestas, ¿no? Porque eh, hay mucha, hay mucha influencia en el tema de cuando sacan los porcentajes a lo largo de las diferentes votaciones de las que uno ha vivido. Y entonces viene esa inquietud e inseguridad porque lógicamente todos están de alguna u otra manera influenciados, siempre hay conexiones políticas, sociales, económicas. Entonces, a veces, y ayer lo conversaba en una reunión, pasa que, por ejemplo, uno tiene un candidato, pero resulta que ese candidato está en el 3%.
Entonces, ¿qué están diciendo las personas? Si mi candidato tiene el 3% según las encuestas, entonces no voy a votar por mi candidato y voy a votar por el menos malo, y de que entre de los dos primeros que están por ahí, entonces les doy mi voto a eso. Eh, Entonces, ¿cuál es su perspectiva con respecto Esto a es, eso? claro, eso es lo que estaba explicando el pastor hace un rato, ¿no? En los minutos que estábamos, el pastor Ya, explicaba bueno, que, claro, que estábamos por encima de eso, ¿no? De lo natural, de la corrupción, de todo lo que le aqueja a esta nación. Nosotros como creyentes, pues como cristianos, emitimos un voto a conciencia delante de Dios, ¿no? Al margen de que si el partido, el candidato al que apoyamos está dentro de las encuestas, si va a ganar, si tiene posibilidades o no. Eso es lo que yo entiendo, ¿no, pastor? O sea, nosotros podemos, porque nuestro voto a conciencia es una responsabilidad ciudadana, pero nosotros somos cristianos, entonces nuestra responsabilidad ciudadana es delante de Dios, primeramente. Entonces, si pasa o no pasa, el candidato por el que yo voy a votar es un candidato que no está en las encuestas, que está ahí abajito, ¿no? Que probablemente ni siquiera pase la valla, pero pero es que eso es algo, es una responsabilidad delante de Dios, no pase o no pase, ¿no? Ahora, cuando ya nos manden a la segunda vuelta, hermanos, ahí sí la vamos a tener dura y difícil. Ahí va a estar lo complicado, ahí va a estar lo difícil. Y bueno, yo les invito a tener un tiempo de orar, ¿no? Y yo he estado haciendo eso estas últimas semanas, el Señor puso mucho esa convicción en mí. Nunca lo he hecho, nunca en ninguna elección he sido de estar orando por el presidente, por las elecciones, he sido es indiferente, pero yo creo que ya tenemos una responsabilidad, he tomado conciencia al respecto, ¿no? Y entonces oremos porque Dios tenga misericordia de nuestra nación. Ciertamente Dios es justo, ¿no? Pero también es misericordioso. Así que apelando a la misericordia de Dios y que la justicia que nuestra nación merece venga también con misericordia. Considero que tenemos lo que merecemos como nación, es la justicia de Dios, pero que esa justicia también Dios también tiene misericordia, ¿no? De nosotros, de nuestra nación. Así que esa es mi oración en todo este tiempo. Hay que entender, hermanos, que el sistema está configurado para manipular al pueblo, para direccionar el voto del pueblo, ¿no? Está así Ujú. configurado. Lo que no saben los que configuran esa forma es que detrás de la historia está Dios, moviéndose providencialmente por encima de esas acciones y usando inclusive las acciones malas para propósitos buenos. Nosotros sabemos que así es como Dios opera. Dios nada limita a Dios en su accionar y en que su propósito se cumpla, ¿no? Entonces, nosotros debemos, sí, como cristianos somos responsables, porque la Biblia dice que el que más conocimiento tiene, más se le demandará. Entonces, el desafío nuestro como gente académica, gente que piensa, que estudia, que reflexiona, que quiere poner a Dios por delante, entonces tenemos que asumirlo de acuerdo al conocimiento que poseemos, ¿no? Y actuar de acuerdo a ello, pero entendiendo que Dios está detrás de los acontecimientos humanos y que más allá de lo que el hombre pretende hacer, Dios está por encima llevando a cabo sus propósitos. Entonces, cualquier cosa que pase o que suceda, finalmente reconoceremos Dios se ha glorificado, Dios está llevando a cabo sus planes y Él sabe, pero de nuestra parte siempre hay que hacer lo que nos corresponde, ¿no? ¿No? Y hacer lo que es debido. Entonces, debemos ir definir por quiénes no vamos a votar, ¿no? Eso lo tenemos que tener muy claro, ¿no? No podemos votar por toda persona que promueva cosas contrarias a lo que la Biblia enseña, pues.
y hay sistemas económicos planteados que van contrario a los principios escriturales. Hay sistemas sociales que van contrario a lo que la Biblia enseña. Entonces, definitivamente esos proyectos tenemos que rechazarlos, ¿no? Y hacerlo no con un ánimo bélico, ¿no? Porque a veces lo que he notado es que la gente se apasiona, se enfurece, y hay pensamientos, hay términos que a la luz de la escritura no debemos emitir. Nosotros hay términos que no pueden salir de nuestra boca, como el mundo lo hace, ¿no? O sea, por ejemplo, el mundo dice, tengo que votar entre el cáncer y el SIDA, dice. No, eso de la boca nuestra no puede salir. Eso lo puede decir una persona que no conoce a Dios, pero nosotros no. Ese lenguaje posiblemente en algún momento lo hayamos dicho sin conocimiento, porque no hemos entendido nuestro rol. Nosotros somos peregrinos en esta tierra y nuestra visión del prójimo siempre es como un acto de misericordia y gracia, quien quiera que sea ese prójimo. O sea, eso para nosotros tiene que estar muy claro, porque somos hijos de Dios, pertenecemos a un reino que no es de este mundo. Entonces, términos como los que el mundo utiliza, ¿no? Que no deben salir de nuestros labios, tienen que evitarse, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta que en los actos que a veces llevamos a cabo, hemos abrazado, hemos adoptado una narrativa del mundo, un lenguaje del mundo. Y yo digo, Dios, pero mis hermanos no se darán cuenta que eso no nos corresponde a nosotros tomar esa actitud. Está bien, lo puede hacer una persona que no conoce a Dios, pero a nosotros no nos corresponde tener ese tipo de acciones, ¿no? O sea, nosotros no tenemos que menospreciar, menoscabar, calificar, ¿no? Eso no nos toca. Tenemos que exaltar el nombre de Dios, y cuando exaltamos el nombre de Dios, el hombre desaparece, ¿no? Y solo Dios es glorificado. Entonces, no tenemos por qué estar molestos y que resentidos y que fastidiados o ironizar, ¿no? O ser sarcásticos, no. Ese no es un lenguaje piadoso, ¿no? La Biblia dice ejercítate para la piedad. Entonces, en ese sentido, sí, yo a ustedes que son alumnos, que son hermanos, que continuamente están siendo instruidos, les hablo con claridad, ¿no? Y suelto estos pensamientos en términos generales, pero hay gente que no entiende, no capta. Y están guerreando, ¿no? Son nuestros enemigos, dicen, ¿no? El término correcto en asuntos de contienda electoral es el adversario, pero en un sentido limitado, no como un calificativo negativo, sino como de contrario nada más, de competencia nada más. Entonces, no es el mismo calificativo que le damos al diablo cuando decimos es adversario, no es lo mismo cuando decimos acerca de humanos, ¿no? Entonces, pero nunca se usaba términos de mi enemigo, o sea, no, es increíble que todavía se llegue a esos puntos. No estamos así. Que Dios nos ayude, hermanos. No sé si alguien más quiere decir algo. Amén, amén, amén. Mi hermana Rosana, adelante. Sí, pastor, yo tengo una inquietud, algo que me pregunto y me ronda así la cabeza. ¿Por qué algunos hermanos están en agrupaciones que creo Buenas. yo que justamente son varias en las que decimos, no, por estos no vamos a votar? Entonces, pienso yo que, bueno, como en la época de Fujimori, ¿no? Que decían que, bueno, yo nunca voté por Fujimori, pero me acuerdo que después al tiempo decían de que mucha de su victoria había sido porque el pueblo evangélico le había dado Mm, su voto a Fujimori, ¿no? Y que por eso también había ganado. Entonces, a mí me da la impresión, que puedo estar equivocada y no quisiera ofender, pero creo que a veces como que, no sé si como que los agarran de caballito de batalla, pero justamente, claro, hay algunos hermanos que yo conozco que me parecen súper, pero no entiendo
por qué están en estos determinados grupos que, o sea, en verdad, voy a mencionar a alguien, por ejemplo, que no me parece, no conozco a profundidad, pero tuve la experiencia que visitó la congregación con que yo estaba, que es el alcalde, el que fue alcalde de La Molina, que fue a la congregación a buscar los votos y se le dio los votos y que ahora está postulando a la presidencia del Perú. Entonces, tengo esa inquietud, ¿no? No sé si usted me pueda ayudar a discernir, entender, tener una mejor visión de eso. Ya, a ver, déjeme entender. Usted conoce ese candidato, usted sabe su trasfondo, sus... Un poquito, sí, sí, porque en el tiempo que él postuló a la municipalidad de La Molina, yo estaba en una congregación, me acuerdo fue inclusive un día miércoles que íbamos las mujeres, ¿no? Que es el día de las mujeres, ¿no? Y fue a recabar, pintó muy bonito, habló de Dios y de todo eso, y después en el tiempo salió un montón de cosas no agradables, ¿no? Bueno, pero él no era, bueno, él no era cristiano, definitivamente él estaba aprovechando la coyuntura nada más. Más lo que entiendo, Claro, por eso. Rosalita, es lo más o Uh-huh. menos lo que yo entiendo es que hay candidatos cristianos en partidos que son contrarios a la fe. Más o menos eso es lo que dices, ¿no? Sí, sí, ¿No? sí, Hay un poco candidatos de ello y cristianos que, que están, por ejemplo, he claro, visto que varios estábamos cristianos en el hablando. partido de César Acuña, en el partido, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama el partido de Acuña, no sé, Claro, pero por entonces por ejemplo, eso ¿no? digo, ¿no? O Yo sea, digo, hay creyentes, así profesos, así gente de que realmente uno dice es pastor, líder, cristiano, y cómo está en un partido así. Eso es lo que yo entiendo más o menos de tu pregunta, ¿cierto? Ujú. Sí, adelante, hermana Rosana, ¿está bien? ¿Ese es lo que quiso decir? sí, pastor, eso es lo que quiso, eso es lo que quería, esa es mi inquietud, ¿no? Es lo que ha manifestado hermana Ya, Lorena de una manera más precisa. Gracias, Loren. lo, 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 hay hermanos que van a votar por Acuña. Hay hermanos que van a votar por Acuña, ¿no? A esos hermanos que van a votar por Acuña, hay que recomendarles que voten por un hermano en Cristo temeroso de Dios, que en este caso sería Jorge Arévalo, ¿no? Que es un hombre temeroso de Dios, porque está en ese partido. Pero hay gente que no va a votar por Acuña y no va a votar por Jorge Arévalo. O sea, mejor dicho, como hay hermanos inclinados a diferentes tipos de partidos, por una u otra razón, no, a veces son razones que son estudiantes, otros que son familiares, otros que son amigos, hay diferentes razones por las que las personas se inclinan a un determinado partido. No muchos artistas se han adherido a Carlos Álvarez porque son artistas, pues no son de esa. Otros de la ANDAI, hay un presidente que ha sido de la ANDAI, entonces músicos, ¿no? Entonces hay diferentes razones por las que una persona vota por un partido. Entonces yo creo que como nosotros somos hijos de Dios, yo le diría a los hermanos que van a votar por Acuña, a los hermanos que van a votar por Acuña, yo no voy a votar por Acuña, pero a esos que lo van a hacer, le diría, hermano, por favor, si vas a votar por Acuña, vota por Jorge Arévalo. Otros que van a votar por Keiko, le digo, mire, hermano, si vas a votar por Keiko, ahí hay un hermano en Cristo, que sí, es un nombre que yo conozco, que es un hombre de Dios, que es Juan Rabasa, ¿no? El número 8 por diputado. Entonces yo no voy a decir, oye, no vote por tal partido, pero sí asumo que va a haber gente que va a votar por varios partidos, por diferentes partidos. Entonces, a los que están inclinados por tal o cual, mira, este es un hermano en Cristo, a este, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema está hecho de tal manera para que esta gente todavía que no tiene todas las, digamos, todas las características que debería tener un verdadero líder, un verdadero postulante, el sistema está hecho para que gente así postule.
Entonces, son medios a través de los cuales estos hermanos participan. Hay que entender algo muy importante. El partido no descalifica al hermano. Eso no es cierto. El partido no descalifica al hermano. El hermano es el que sobresale y es resaltado por sí mismo, y por eso es que se vota por el hermano, no porque uno simpatiza con ese partido, sino porque uno... Entonces, ¿qué hacen los partidos? Buscan a esa gente que va a jalar los votos, ¿no es cierto?, de los hermanos. O sea, por eso es que la gente vota, por eso es que la gente busca hermanos, pues, porque sabe que hay gente que va a votar, no por ese partido, sino por el hermano que está llevando, ¿no? Entonces, pero eso también les juega en contra a los mismos hermanos, porque a irse en diferentes y fraccionar así el voto, los debilita. Claro. Entonces, ahí compiten con sus hermanos, ¿no? Compiten con sus hermanos, ¿no? Tratan de captar el voto electoral de los cristianos, ¿no? Y ahí es donde entra la competencia. Y desafortunadamente algunos caen en el juego de descalificar al otro, de mencionar cosas feas y cosas así. Ningún candidato presidencial merecería nuestro voto en este momento. Ninguno tiene, pues, ninguno de los candidatos, pues, ¿no? Pero nuestros hermanos son los que hacen la diferencia, ¿no? Y hay que ver que sean ellos los que entren, pues, ¿no? Y que mantengan una actitud sobria, prudente y justa, ¿no? Y piadosa, ¿no? Que Dios permita que... Yo he escuchado hermanos que con mucha sobriedad dicen, ¿no? Por ejemplo, yo hermanos que no... Están en el partido de Acuña, pero no son acuñistas, ¿no? No son acuñistas. Están en el partido de Keiko, pero no son queiquistas, ¿no? Están en tal partido, pero no son, pues, o sea, no lo reconoce, sabe quiénes son, ¿no? Entonces, desafortunadamente, los vehículos que existen en este momento no son los mejores, pero de ahí a escoger un vehículo que abiertamente y de manera así arbitraria esté en contra de los valores cristianos, ya ahí ya es otra cosa. Ahí sí ya hay que tener más recelo, ¿no? Más cuidado. Pero yo me doy cuenta cómo el mundo se mueve, ¿no? Por ejemplo, en el mundo dicen que la elección nunca debemos elegir al menos malo, dicen ellos, ¿no? La gente del mundo tiene ese pensamiento. Pero la elección del menos malo parte de la Biblia. La Biblia nos enseña la elección del menos malo, porque todos son malos, pues. O sea, la Biblia no presenta a los hombres como buenos, ¿ah? La Biblia nunca presenta a los hombres como buenos, los presenta como malos. Pero la Biblia sí presenta que nuestras elecciones deben ser siempre lo que menos afecte, lo que menos dañe, ¿no? Eso sí nos enseña la Biblia, ¿no? Y en eso de menos malo es subjetivo también, porque para algunos les parece menos malo este o menos malo este, ¿no? Entonces, y eso es subjetivo. Entonces ahí es cuestión de conciencia. Y en ese sentido sí Dios es personal, o sea, ahí no nos corresponde juzgar a nadie, no podemos juzgar a nadie, porque ahí es cuestión de conciencia y Dios conoce los corazones. Entonces, yo animo a los hermanos a que tengan mucho cuidado en no adoptar el lenguaje del mundo. O sea, me da pena cuando los hermanos hablan igualito, que sus apreciaciones, sus discursos, sus ideas, es como el mundo exporta pensamientos y la gente los adopta, ¿no? Y no. Y sí, tenemos que ser más prudentes, más cuidadosos. Nuestros hermanos no deben ser juzgados por el partido en que van, siempre y cuando, como digo, estos partidos no sean abiertamente contrarios a lo que los principios cristianos nos muestran, pues. O sea, ahí sí hay que tener ya nuestras reservas, ¿no? Pero después, todos los partidos ahorita están con muchas patas cojas, ¿no? Hay que estar orando más bien para que estos hermanos sean guardados, sean protegidos, sean librados. Yo tengo testimonios de hermanos cristianos que han terminado
suicidándose porque cayeron en el sistema corrupto de este mundo, ¿no? Entonces, y trajeron tragedia a sus familias, ¿no? Por esa situación. Entonces, oremos para que Dios los proteja, los guarde, pero yo sí animaría a nuestros hermanos candidatos a que tengan una visión más amplia, una visión de país, que vaya más allá del partido en el que están postulando y que vayan más allá de sectorizar, ¿no? O sea, es una pena cuando los hermanos actuales dan un discurso que hace que la gente se mueva por ambición. O sea, nosotros a la iglesia evangélica le vamos a dar esto, le vamos a dar aquello. No, la iglesia evangélica no debe estar pidiendo nada, ¿no? Más bien la iglesia evangélica es la que ofrece, la que da, ¿no? Porque para eso ha sido puesta en el mundo, ¿no? Para dar, no para estar mendigando o recibiendo algo del mundo, ¿no? O reclamando algo, ¿no? Entonces son cositas que hay que ahí ajustar mejor para no caer en un discurso pesimista, fatalista, ¿no? Y de odio, ¿no? De resentimientos. Así no nos corresponde. No sé, ¿alguien más quiere decir algo? Nuestra hermana Rosana quiere complementar, ¿no? Daniel, ¿quiere decir algo, Daniel? Pastor, basado en todos los comentarios de los hermanos, en todo lo que usted enseña, o sea, tenemos que, y fundamentando con mayúsculas y en Roman, el hecho de tener responsabilidad a la hora de votar, tenemos que ser selectivos y no dejarnos llevar por los comentarios, por las calumnias, por nada o sea, mejor dicho, que nos quieran manipular, ¿no? Porque la prensa y parte de las redes están manipulando mucho. Entonces, y las personas cristianas como nosotros, que tenemos los principios bíblicos, que sabemos que por más que haya un candidato cristiano en algún partido que no tenga los principios bíblicos, yo definitivamente creo que esa persona que se hace llamar cristiano, o sea, definitivamente no tiene la doctrina correcta en todo caso. Claro, claro, claro. Porque, porque a ver, por ejemplo, un ejemplo sencillo, ¿no? El pastor Juan Carlos, creo que se llama, que estuvo con el partido de Keiko, o sea, él es un pastor, hizo un buen trabajo, pero también obviamente fue de una otra forma calumniado. Pero, o sea, en general tenemos la mala costumbre de generalizar y llevarnos de manipuladores, ¿no? Por decir un ejemplo, dicen, Fujimorismo nunca más porque todos son corruptos. Y no es así, ¿no? Que definitivamente, de igual manera con el otro partido, ¿no? De Porky, por ejemplo, no, es corrupto, no, entonces ni siquiera investigan, ni siquiera se pueden analizar los principios que tienen, si es cierto la denuncia, si no es cierto esa denuncia, si tiene base o no tiene base. O sea, esas cosas debemos nosotros analizar. Obviamente, en primer lugar, los principios bíblicos que debemos tenerlos clarísimos, ¿no? Yo creo que va por ahí también la situación. Así Gracias. es, así es, así es. Tenemos que ser más cuidadosos en nuestras apreciaciones. Hay gente que no conoce la historia, no conoce las cosas, los trasfondos, no sabe todo lo que hay detrás, entonces se juzga con facilidad y lo que más debemos evitar es seguir la corriente de este mundo, ¿no? O sea, el mundo tiene una corriente y tiene una narrativa. Y hay narrativas que son repetitivas y hay que evitarlas, ¿no? O sea, no caer en ese sistema, en esa narrativa del mundo, ¿no? Calificación o descalificación, ¿no? Porque hay gente que no conoce la historia, no sabe lo que hay detrás. Dice la Biblia que virtud del rey es indagar todo asunto. Virtud del rey es indagar todo asunto. O sea, hay que preguntar a gente que conoce, que sepa. Oye, varón, ¿qué hay detrás? ¿Cómo? ¿Esto es cierto? ¿Esto sucedió así? ¿Así pasó? Hay gente que sabe, que conoce. Entonces, no todo lo que oímos
y yo puedo darles algunos ejemplos que los puede sacar de su paradigma, ¿no? Algunos ejemplos que les puede sacar de su paradigma, ¿no? Entonces yo digo, Señor, ¿cómo estas personas pueden hablar así si no conocen la historia, no conocen el trasfondo? ¿Cómo es que llegan a esta conclusión? Claro, es lo mismo que dice el mundo, ¿no? Les voy a dar un ejemplo sencillo. ¿Ustedes han escuchado de las leyes pro crimen? ¿Han escuchado que hay una ley pro crimen, ¿no? ¿No? Pero ¿saben de dónde sale ese término pro crimen? Javier, De ¿De la dónde? televisión, de los noticieros, Sí, de pero la... ¿saben quiénes promueven ese término? Creo que los Danilo no lo... caviares, Exacto. caviares. Claro, o sea, Sí, los, en preferencia. los caviares, que son los que quieren mantener el sistema de las ONGs que se benefician y todo eso, de esa gente este, que han vivido por años de esas leyes contrarias a las que se han establecido hace poco, ¿no? Estas 13 leyes que se han llamado procrimen, digo, vamos a estudiar a ver esas leyes. Y cada una de ellas tiene como propósito contrarrestar la serie de abusos que a través del Poder Judicial se ha llevado a cabo sobre personas con fines políticos. Es, Entonces, a través de estas leyes han puesto cerco para que no haya el abuso que hasta ahora, esto de los arrestos preventivos, ¿no? Eso, ¿no? De las incautaciones de casas y todo ha sido un abuso terrible. Entonces, han aprovechado los hermanos, los legisladores, que son los que dan las leyes, y han ido contra eso, aprovechando la coyuntura, pues, porque han tenido el poder para hacerlo, ¿no? Y nadie se les ha podido, y esas leyes han sido ya dadas. Entonces, pero César Gildebrand, Rosa María Palacios, toda Urwen. esa gente se opone a esas leyes, porque esas leyes las otras beneficiaban a estas ONGs de la caviarada que se enriquecían a través de estos medios, ¿no? Entonces, qué pena, ¿no? Y eso la gente lo tiene, la gente dice, la ley es procrimen, la ley es procrimen, lo repite, ¿no? Y yo le pregunto, ¿pero tú Repiten sabes cuáles como son las loro, leyes? profesor. ¿Ha sido por cada una de Repiten ellas? como loro. ¿Perdón? Repiten como loro las leyes pro crimen y ni siquiera investigan. No Hay un saben nada. pequeño, hay un Ejemplo, pequeño un ejemplo. video, sí, hay un pequeño video que lo ha sacado Diego Acuña, que justamente yo también escuché, decía, ¿qué es eso? Y él justamente explicó, ¿no? Que, por ejemplo, en una acusación, la parte preventiva, una persona que es acusada hasta 6, 8 años sin resolver el juicio, sin que el fiscal actúe, o sea, de una manera responsable, firme, ¿no? Entonces ahora han reducido los plazos de todos esos Claro, procesos. claro, claro. Para que Exactamente. trabajen fiscales. Y exigiéndole al Poder Judicial, al Ministerio Público, todo, pues que se pongan pilas, ¿no? Y que hagan las cosas como corresponden, porque se cometen muchas injusticias, ¿no? Ya, Entonces ahí entendí, dije, por eso que ellos le claro, llaman los caviares todo pro crimen. claro. Inclusive, no Sí, sé si se recordarán que ha salido, por ejemplo, ese término de organización. ¿Saben quiénes propagaron el término organización criminal? Los mismos caviares, ¿no? Eso no existe. O sea, dos, tres personas ya componen una organización criminal. Eso no existía en el pasado, pero ya gracias a Dios con estas leyes se ha neutralizado, ¿no? Entonces, ese tipo de abusos se han pues venido abajo, ¿no? Entonces, pero quienes mantienen el poder en los medios judiciales, en los medios comunicacionales, los caviares todavía, pues. Entonces, por eso es que ellos aprovechan de ese discurso, ¿no? Muy bien. claro, y los caviares y los comunistas, los Exacto. socialistas, están metidos ahorita en todas las agrupaciones, como por ejemplo, recién hace un ratito me enteré que la primera vicepresidenta de Carlos Álvarez
a quien quieren poner de caballito de batalla, es castillista. Y ahorita han sacado por ahí, creo que Domingo Pérez quiere defender a Castillo, ¿no? Ese señor que acusó a Keiko durante años y no le pudo probar porque nunca hubo nada para probarle a la mujer, ¿no? Entonces, como dice el señor, lo que se está explicando, juzgar con justo juicio, ¿no? Así es. Juzgar con justo juicio, ¿no? Entonces, así que bueno, ahí vamos. Sí, así que yo los animo a no dejarse llevar por el discurso o la narrativa que el mundo promueve, que leamos un poquito, investiguemos, así como la hermana Rosana cuenta de cómo ella escuchó y se dio cuenta, ¿no? Cómo existía un sistema que se valía de ciertas cosas para hacer ciertas cosas, pero gracias a Dios por algunas cosas que se han corregido, ¿no? Pero no todo ha sido, no todo es bueno, no todo es bueno. Pero que Dios nos ayude, hermanos. Entonces, gracias por habernos acompañado, gracias por este diálogo que hemos podido tener, ya el tiempo nos ganó. Cansemos y estemos en paz. Caminemos en paz, en gracia, en amor, en misericordia. Y que Dios tenga misericordia de este país, ¿no? Como dicen los norteamericanos, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Muy bien, entonces nos despedimos, hermanos. Hermana Lorena, gracias por haberme apoyado y por haberte quedado hasta el final. Hermana Roxana, gracias, siempre fiel. Hay varios hermanos ahí, amigos, hermanos que han escuchado y que Dios nos ayude, hermanitos, sigamos adelante. Un abrazo, bendiciones. Muchas gracias, pastor. Muchísimas gracias por abrir el entendimiento a muchos. Amén, amén, amén. Bendiciones.